sai perché mi batte il corazón. 16 grados la temperatura en Mar del Plata, estamos en vivo en Radio Universidad, nos escuchan allí en Miramar también, abrazo grande para Pinino. Y hablábamos de los héroes de Malvinas que jugaron al fútbol, algunos de manera profesional, y no habrá sido fácil volver a una cancha. Hoy hablábamos hace un ratito con Edgardo Esteban y él decía, yo jugaba en inferiores, después la historia fue otra y se encaminó por el periodismo. Por eso queremos saludar a quien pudo volver, es un héroe, y pudo desarrollar su carrera como futbolista. Luis Escobedo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buen día. No, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, para nosotros es un placer hablar con un héroe de Malvinas. Y la primera pregunta es una asociación libre, algo que esperamos que el entrevistado pueda generar, sí, como primera reflexión. El tema es fútbol y héroes de Malvinas. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza, Luis, si decimos eso, si planteamos esta temática? Bueno, ha pasado ya bastante tiempo. Como vos decías, muchos muchachos practicaban un deporte, digamos, en el caso mío el fútbol, todos pensaban jugar en primera, desarrollarse, pero bueno, nos pasó lo de Malvinas, la gran mayoría no lo pudo hacer. Yo me siento un privilegiado, si bien me costó muchísimo después de Malvinas retomar la actividad. Yo había abandonado ya el fútbol, lo único que quería era trabajar cuando vine, pero bueno, esas circunstancias de la vida hizo que hacer un clic, y bueno, me dediqué al fútbol y soy un agradecido, porque después lo desarrollé durante 18 años, jugué en 10 clubes, tuve la posibilidad de jugar en clubes grandes, algo que muchos no lo pudieron hacer. Uh-huh. Luis, y yo leía parte de tu historia, estabas en los Andes, ¿no? Llegaste a jugar un partido en reserva y te vas a Malvinas. El regreso es difícil y decidís ayudar a tu papá y dejar de jugar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tuvo que ver tu familia para que en algún momento haga tu cabeza un clic y digas, bueno, no, yo amo el fútbol, tengo que volver a jugar? ¿Qué pasó en el medio? No, era muy difícil, yo no vine bien, por supuesto yo no me daba cuenta, me lo decían, me lo dijeron años después. Yo lo único que quería, yo vivía acá en Urge, una localidad acá en Loma de Zamora, un barrio muy humilde, cada vez que llovía se nos inundaba la casa, perdíamos todo. Entonces yo lo único que quería era estudiar, trabajar, para poder sacar a mi familia de ahí. Ese era mi objetivo después de Malvinas. El tema es que me venían a buscar siempre del club, siempre venían amigos, dirigentes, todo eso. Y un día mi viejo me lleva otra vez, digamos, yo me fui cuando jugamos los Andes San Lorenzo en cancha Independiente, y cuando es la segunda rueda donde juegan San Lorenzo los Andes en cancha de B, el estadio lleno, terrible, la cantidad de gente, mi viejo me lleva. Fue el primer partido que fui a ver después de Malvinas. Así que ahí es como que me surgió otra vez ver la cantidad de gente, todas esas cosas. Yo ya tenía que entrar a trabajar en lo que era obra sanitaria. Y agarré y me fui a ver el entrenamiento de primera, a saludar a los muchachos. Y bueno, al otro día dije, bueno, me voy a poner a entrenar. Y no fui al trabajo, me puse a entrenar, y la verdad que lo mío fue vertiginoso, porque a los 15 días el técnico me puso en primera. Jugué mi primer partido en primera a los 15 días de entrenar. Habían pasado como 3-4 meses de Malvinas, no pensaba jugar más, de golpe ir a entrenar y a los 15 días ya jugar en primera, y a partir de ahí no paré más. Te saludo, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y cómo era la vida de tuya previa a Malvinas, en la vida del chico que entrenaba? Yo vivía enfrente de una cancha, así que yo me despertaba y estaba ahí nomás, a 10 metros de una cancha.
toda mi vida fue así. Si bien estudié, me gustaba jugar los campeonatos de barrio, entrenaba con 17 años, ya estábamos en la primera de los Andes. Fue una camada de amigos que llegamos 12 de una división ahí de inferiores de los Andes. Mi vida no pasaba más ahí no teníamos celular, no había, retrotrayéndonos a esa época, había 5 canales de televisión, celulares no había, teléfonos no teníamos, en el barrio no había teléfono. Nosotros para poder ir a algún lado teníamos que caminar 6-7 cuadras para tener un colectivo, y para hablar por teléfono teníamos que tomar 2 colectivos para ir con las fichas, ¿no? Con los cospeles para poder hablar. Esa era nuestra vida, más que ir, juntarse con amigos y nada más. Y de repente estás en Malvinas, 19 años, y ¿qué pensabas en relación a tu vida del fútbol, de tu historia? ¿Qué pensabas en ese momento? Se hizo difícil. A mí me ayudó mucho el haber compartido con amigos del fútbol, me ayudó mucho en Malvinas, porque el grupo que yo tenía de pibes en el cual estábamos en el Pozo y mi compañía, nos hicimos muy fuerte o nos cubríamos uno al otro. Es más, había veces, porque yo pertenecía a la compañía de comunicaciones donde había que tirar rollos, imagínate, vos le contás ahí a un pibe que teníamos que poner la punta de un cable en un teléfono y hacer kilómetros y kilómetros hasta llevar los cables para poner la otra punta en el otro teléfono de campaña en primera línea. Y hoy es todo digital. Eso era lo que hacíamos nosotros. En el transcurso de eso tenías que pasar frío, hambre, bombazos y todo. Y yo recuerdo cuando mis compañeros me decían, negro, no, vos sos futbolista, quédate tranquilo. Hubo cosas que hicieron hasta por mí, un montón de veces. ¿Por ejemplo? De irme, decir, negro, pegate acá nomás, nosotros vamos. Y salían ellos a tirar los cables de kilómetros y kilómetros, y yo por ahí me quedaba haciendo una guardia, o me quedaba en el aeropuerto cuando venían los aviones a descargarlo, o los pocos barcos que llegaron ahí, las municiones, esas cosas, ¿viste? Son algo que yo no me voy a olvidar nunca. Luis, vos sabés que una vez, viendo un documental, un soldado decía, pensaba en la vuelta y se pensaba futbolista a la vuelta. Él decía, si me pasa algo en Malvinas que no me deja seguir jugando al fútbol, prefiero morir en las islas. ¿A vos te pasaba algo similar? Es decir, pucha, mirá si termino herido y no puedo jugar. ¿Pensabas, si termino herido no puedo jugar más a la pelota, se me termina un gran sueño? ¿O aquello era tan horroroso que lo único que querías era volver a casa? Yo siempre tuve lo de futbolista. Es más, que en el Pozo donde estábamos teníamos una radio chiquitita, una radio pica que era, y escuchábamos lo poco que se escuchaba, y Radio Colonia. Entonces yo siempre quería saber cómo salían los partidos. Es más, el primer partido de Argentina escuchamos una parte ahí. Yo siempre me sentí futbolista, nunca dejé de pensar. Pero yo la verdad que ahí en Malvinas tuve otro pensamiento. Los primeros días, cuando venía la flota, nosotros pensábamos que se iba a arreglar diplomáticamente y volvíamos enseguida, ¿viste? ¿Quién iba a imaginar más en ese entonces una guerra? El tema fue el 1 de mayo, cuando nos despertaron los aviones ingleses con los bombardeos, las antiaéreas, la ametralladora y todo eso. El miedo fue atroz. Ahí empecé a comprender un poco. Pero lo que me cambió a mí muchísimo estando en Malvinas, la mentalidad, fue el hundimiento del Belgrano. Cuando sentimos la noticia de que habían muerto muchos muchachos, al menos en mi caso, fue una transformación. Ya me compenetré en lo que estábamos viviendo. Ese pibe, ese inocente que estaba, ya por ahí cambió un poco la mentalidad, y ya después creo
mayoría, no veíamos la hora de que sucediera lo que tenga que suceder, ¿viste? Porque ya estábamos ahí, digamos, la comida escaseaba, hacía mucho frío, viento, lluvia, un clima muy hostil, vivir en los pozos y que te bombardeen los barcos, los aviones, ya cuando ellos desembarcaron también la artillería. Es algo que por ahí te cuento, y todavía no se ha contado la verdadera historia de Malvinas, de lo que hemos pasado. Creo que nuestra clase política mucho no le interesa. Así que no aprovechan que somos una raza en extinción, que podemos contar todo lo que pasó, pero bueno, así tuvimos que luchar también después cuando volvimos, ¿no? ¿Y qué imagen tenés? ¿Cuál es la imagen que te acompaña? Si vos me podrías decir de esos momentos, ¿cuál es la imagen imborrable para vos? La imagen imborrable para mí fue la última noche. La última noche de los gritos, de las bengalas, de las ametralladoras. Eso es lo que me trae Malvinas. No hay otra cosa que por suerte pude volver con los viajes que hice a Malvinas. Es como que cerré un poco esa historia. ¿Dónde estabas? ¿Cómo? ¿Dónde estabas en ese momento? Yo estaba en la entrada de la ciudad. En la entrada de la ciudad, del lado de Montelondon, Walrais. Nosotros, el último día de ataque inglés, quedamos como primera línea. Ya venían los ingleses. Estábamos como en barricadas en la entrada de la ciudad y bueno, para bien o para mal, llegó la rendición. Pero convivíamos todos los días con los bombardeos y todas esas cosas. Vos sabés que, Luis, estamos hablando con Luis Escobedo. Ayer un ex soldado que fue a dar una charla sobre Malvinas a una escuela, él decía que le costaba escribirle a los padres esas cartas sin saber si iban a llegar también. Dice, y también me llamaba la atención que cuando recibíamos cartas de gente que no conocía y no me llegaban las cartas de mis familiares. ¿Cómo fue tu relación con tus afectos estando en Malvinas? ¿Pudiste comunicarte a través de aquellas cartas? Nunca me llegó, jamás me llegó una carta de mi familia. Nunca. En los 72, 74 días que estuve, nunca me llegó una carta de mi familia. La que yo enviaba sí. Llegaba. Yo enviaba así. Sí, tengo cartas que he enviado contando todo eso, pero las cartas a mí, de mi familia, no me llegó nunca. ¿Y cuando ves esas cartas, qué ves? Cuando relees esas cartas, cuando mirás esas cartas tuyas. Un nudo en la garganta. Un nudo en la garganta. Un nudo en la garganta porque lo que es la situación extrema, como las cosas que te hace decir, lo que te hace escribir, que por ahí digo, mirá las cosas que puse, qué sé yo, a veces, casualmente hace poco acá en Yoma, yo trabajo en Yoma, la obra social de la provincia, pusieron en un mural una carta. Hay un mural en la sede central y yo no había ido, la verdad que nunca me llamaron de Yoma, jamás en estos 4 años de gestión jamás levantaron un teléfono para decir feliz día o saludarnos por veteranos Malvinas, nada, jamás. Además, un día encontré un mural, una carta donde la miré, un compañero me dice, mira Luis, hay un mural. Me fui a leer la carta y era una carta mía. Le habían sacado una foto, no sé de dónde la habrán sacado, y era la carta mía. Era una carta que yo la escribí arriba de un camión. Un día que me iban a llevar a Darwin, el día que atacaron por primera vez los ingleses. Era una carta como de despedida. ¿A quién? Familia. ¿A tu familia en general o a alguien en particular? No, a mis hermanos. ¿A tus hermanos? Sí. ¿Y qué le decías? No, ahí, mira, casualmente ayer la leí.
le decía que le hagan caso a mi vieja, a mi viejo, que ellos siempre van a tener la razón, que vivan la vida, se vive una sola vez, que disfruten, porque uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. La leí ayer. ¿Y cómo fue el reencuentro después, Luis? Después de esas cartas, poder abrazarlos, darles un beso. Hay cosas que se borran, hay cosas que quedan guardadas. Sí, fue terrible cuando volvimos. Da de imaginar que era alegría ver a mis viejos, a mis amigos, a mis hermanos. Mi hermano era chico, tenía 4 años, 5 años, y era en el que más pensaba yo, en mi hermanito. Siempre pensaba en él. Él, la verdad que fue un estandarte en la guerra, pensar por él. ¿Y qué perdiste ahí? ¿Qué dejaste ahí? Dejé un poco de inocencia. A mí me ayudó, digamos, yo siempre digo que para la guerra a mí el ambiente del fútbol me ayudó muchísimo, porque hice camaradería, traté de pasar lo mejor posible en un lugar, en una situación donde están todas las miserias humanas. Y la guerra me ayudó a mí a soportar muchas cosas en el fútbol, porque no es fácil. Hay situaciones extremas, situaciones difíciles, momentos que pasar. Y como siempre yo digo, lo dije recién, soy un privilegiado. Yo he jugado al fútbol, disfruté de lo que me gustaba, pude hacerlo. Hay muchos chicos que cuando volvieron no pudieron disfrutar, tuvieron que tomar la drástica decisión de suicidarse. Muchos vinieron heridos, muchos vinieron con consecuencias psicológicas. Hasta el día de hoy jamás la parte política les ha interesado la vuelta y cómo están los veteranos de Malvinas. Pero te vuelvo a repetir, sí. Yo fui un privilegiado, tuve la posibilidad de ser futbolista profesional. Luis, cuando llegás, vas a ver ese partido de San Lorenzo con los Andes, ahí volvés para ver los entrenamientos y de un día para el otro jugás en primera. ¿Cómo fue el primer vestuario? ¿Eras el héroe de Malvinas? ¿No se hablaba no se hablaba del tema? No, jamás. ¿Te miraban de reojo? ¿Viste? Con los amigos. Con el paso del tiempo uno conversa con la gente que convivió en esos tiempos, y yo tenía un médico que me decía que yo me quedaba por ahí tildado, me quedaba mirando fijo un lugar. Me pasó los primeros partidos también. Pero un vestuario el fútbol es lo más hermoso que hay. Tenés compañerismo, tenés de todo. Y la verdad que me costó los primeros años. Yo nunca hablé de Malvinas desde que llegué. Empecé a hablar en los años 92, 93. Tuvieron que pasar casi 10 años para que yo empiece a hablar. Ni en la ronda, Luis, ni en la ronda de mates con los compañeros de tu equipo, nada. Hubo compañeros que se enteraron de que yo fui a Malvinas muchos años después. Jugaron conmigo y todo eso. Y no sabían, mira. Porque no se hablaba, y tampoco yo nunca saqué a hablar o decir que yo era veterano y todas esas cosas. Y después, ¿cómo fue en tu trayectoria, en tu recorrido, jugar en Chile, sabiendo cuál había sido la posición del gobierno chileno en referencia a las Islas Malvinas? ¿Te pasó algo especial? No. ¿Cómo lo viviste? Mira, fui a jugar a Chile. Y la verdad que hasta el día de hoy el trato que me dan la gente de Chile es maravillosa. Es maravillosa. Yo, futbolísticamente hablando, gracias a Dios, me fue muy bien. Jugué ahí en un club Wander de Valparaíso, y la verdad que nunca hablé, nunca me dijeron nada, al contrario, me hablan cosas
muy buenas como veterano de Malvinas y siempre son buenas las ondas que me tira la gente. Es más, siempre, casi todos los años voy para allá. Sos muy crítico, y está muy bien, del accionar de la política nacional en referencia a los veteranos de Malvinas. ¿Qué cosas demandan y no llegan? ¿Qué crees vos que falta todavía para la causa Malvinas o para los ex soldados de Malvinas? Ya a esta altura reclamar, no se puede reclamar ya más nada. Tenemos una pensión, ya somos grandes. Como te decía hoy, ya somos una raza en extinción. Simplemente que nosotros fuimos con 18 años. Y vos le decís a un político hoy que nosotros fuimos a defender nuestra patria y por ahí te miran y no deben saber qué es lo que es eso. Nosotros fuimos por eso. Nosotros no fuimos ni por plata, ni por esto, ni por fama, ni por nada por el estilo. A nosotros nos dijeron que había que ir sin saber usar un arma y todo eso, y nosotros fuimos porque había que defender al país, a la patria. Y es eso lo que no tienen en conciencia en la cabeza, nuestros políticos. Y siempre nosotros fuimos pibes, la gran mayoría. Y, creen que nosotros fuimos parte de los militares, dictadura, todo eso. Y la verdad que lejos está de eso. Pero también esos políticos, estos actuales también, que ignoran, presidentes que no van a un acto de Malvinas, pasó con Cristina, con Macri, con el Fernández, no tienen conciencia que esos 632 que quedaron allá, por esos 632 que quedaron en la isla, volvió la democracia, y no por otra cosa. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. La aventura fue el último golpe que intentó dar el gobierno genocida y salió mal. Ellos en el fondo creían que no iba a haber una respuesta de Inglaterra. Y tras las islas, tras lo que pasó en Malvinas, me parece que eso adelantó un poco la salida de los dictadores y la llegada de la democracia. Ahí estamos de acuerdo, Gus. Sí, vos dijiste hace un rato, Luis, que ustedes son una raza en extinción y que todavía están, ¿no? Y que podían contarnos cosas. Contanos algo que te gustaría contarnos. ¿Y no te preguntaron o tenés ganas de contar ahora? Claro. No, mira, en realidad a mí mi último viaje que tuve la suerte de volver a Malvinas y me cambió muchas cosas, el primer viaje que yo hice en el 2012 me cambió muchísimo todo lo que yo tenía en mi cabeza. Yo pensé que las distancias eran grandes, que muchas cosas que sucedieron lejos, y no, sucedieron ahí cerca. Recordé muchas cosas y bueno, con el último viaje yo medio como que cerré un poco la historia. Yo no contar, qué sé yo, por ahí nos tendríamos que poner a tomar un café y van a surgir cosas. Te vamos a invitar. Por ahí Mar del Plata me encanta. Por ahí siempre recuerdo cuando tenía que ir a entregar una radio, me habían mandado a entregar una radio a un puesto de avanzada. Pero yo me tenía que subir a un helicóptero, pero nadie se hacía cargo de mí, de lo que pasaba. Me subí a uno, recorrí la isla, cuando bajaba preguntaba quién era en las primeras líneas, el cabo, no sé, poner el cabo García, y nada. Así que tenía que salir corriendo, porque si no, si el helicóptero se iba, me dejaban ahí. Y así 2 veces. Bueno, cuando me volví allá, ahí donde estaba mi compañera, dije, casi llego a llegar con la radio, me van a castigar y que esto que lo otro. Porque allá en Malvinas hubo militares que estaquearon a soldados. Y yo decía, me van a estaquear, ¿qué me irán a hacer? Y volví otra vez. Y me subí a un helicóptero Chinook, de ese doble hélice. Y me metí en una esquinita ahí con la radio para ver a dónde iban. Y recuerdo que el viaje fue largo, se cruzó casi toda la isla.
Yo con el paso del tiempo creo que fue porque cuando se asienta el helicóptero, se asienta en una loma, en un cerro, y abajo había un par de soldados, muy pocos, y yo creo que era la bahía de San Carlos, donde después embarcaron los ingleses. Bueno, bajé, venían esos soldados, pocos, que eran, contarte como 10 nomás, y le pregunté el nombre de quién era el jefe, ahí en el medio de todo el quilombo que era, y le entregué la radio, era ese. Y bueno, me subí al helicóptero, estaban bajando un cañón por la parte de atrás del helicóptero, y yo me puse del lado de adentro, así que cuando lo bajamos al cañón, intempestivamente levantó vuelo el helicóptero y dejó a 3, 4 muchachos abajo, y tuvimos que escapar porque venía un Harrier, un avión inglés, y tuvimos que escapar entre medio de los cerros. Yo de pared a pared del helicóptero chocaba para un lado, para el otro, y alerta roja, y la verdad que tuvimos la suerte de poder zafar de eso, y lo recuerdo muy bien eso. Y me acuerdo que cuando miré para adentro del helicóptero estaban los fusiles de las personas que quedaron abajo, y los tiré por ahí, por la rampa de atrás, y no sé si la habrán visto o algo por el estilo, nunca más supe de eso. Luis, bueno, vos sos Luis Escobedo, nosotros te llamamos, podés hablar por la radio, sos una persona conocida dentro de todo. Nombranos a alguien que sea totalmente desconocido y que haya tenido la misma experiencia que vos y que te gustaría que hoy nombremos. En realidad es una lista grande. La lista de quien tendrían que nombrar más que nunca en estos momentos son los 632 argentinos que quedaron allá. Pero esos están. Por ahí vos tenés alguno cercano que en realidad, por alguna cuestión especial tuya en esta cosa, que elijas vos al azar, o no al azar, sino desde tu perspectiva singular, que te gustaría que sepamos quién es. Es difícil. La verdad que tengo compañeros, compañeros que tuvieron conmigo, que tuve la suerte después de muchos años encontrarlo acá, Heder, Burgos, Tobiac, Civitella, eran mis compañeros. Ahí hablando con Darío Gleriano y con Gustavo Panagio, ex soldados, me decían, no, Luisito Escobedo tiene un rol preponderante cuando se arman las Olimpiadas en el fútbol. Digamos, el fútbol te salvó y hoy sigue siendo también un lugar donde te reencontrás con los afectos, y pasan los años y los veteranos siguen jugando al fútbol, y me decían, no, que por ahí te sacan los de bola y te sacan los buenos jugadores de fútbol, y al revés, todos quieren ganar. Es así, digamos. ¿Qué lugar le das a los centros, que para mí han tenido un espacio fantástico? Exclusivo. Hablando ahí de Darío Gleriano, Gustavo Tano, que también es de ahí de Mar del Plata, los muchachos de Mar del Plata, tengo por suerte una gran amistad y los aprecio bastante. Sí, el fútbol sigue siendo en las Olimpiadas, el fútbol es deporte de mayor convocatoria. En las Olimpiadas tenés que manejar casi 600, 700 tipos de todo el país, que todos quieren ganar, y esto y aquello, y por suerte a mí me encanta. ¿Y de qué jugás ahora? ¿Cambiaste el puesto o mantenés tu posición en la cancha? Ahora más que nunca marcador central, sin correr, ahí nomás atrás. Ya no pasás al ataque, ya no pasás más al ataque. No, antes me decían lateral volante. Sí, claro. No, claro. No. Ahora juego de 2, ahí atrás, tranquilito, manejo el tránsito. ¿Y qué te pasó, Luis, cuando la selección o los hinchas de la selección empezamos a entonar eso, los pibes de Malvinas que nunca vamos a olvidar, que no olvidaremos? Digamos, ¿te pasó algo con la selección, con este mundial? ¿Lo viviste de alguna manera particular, o como el mundial 86 con los goles de Diego a Inglaterra?
Creo que con el Diego tuvimos la alegría de, digamos, venganza en el buen sentido, con ese gol. Nosotros convivimos con eso, a poco tiempo de haber venido de Malvinas, y con el paso del tiempo siempre lo tuvimos al Diego y a ese gol. Pasó algo muy especial con esta selección, con Messi, con la mayoría de los muchachos, y en especial con la canción, Los Pibes de Malvinas. Nos reivindicaron en el mundo, nos reivindicaron con toda la gente, nos reivindicaron, nos pusieron ahí junto con ellos. Todo el mundo canta Los Pibes de Malvinas. Tengo a mi nieto que me dice, Los Pibes de Malvinas, abuelo, vos fuiste a Malvinas sin saber. Y por eso te digo que nuestra raza política esta, no quiero usar un adjetivo feo, pero a nosotros nos reivindicaron estos muchachos. Es increíble. Yo soy un agradecido de eso. Aparte de la alegría que nos dieron y del deporte que yo amo, reivindicaron a los veteranos de Malvinas. Con la sociedad, con la sociedad. Uh-huh. Bueno, Luis, y con el mundo. Sí, ha sido un placer charlar contigo. Omar de Felipe nos dijo, hablen con Luis Escobedo, que es un crack, y la verdad sos un crack. Así que cuando vengas a Mar del Plata, estás invitado a tomar un café y podemos charlar de lo que quieras. Te invitamos a ver fútbol marplatense y recordar aquellas historias que te tenían como protagonista dentro de un campo de juego, y también aquellas que ocurrieron fuera de un alambre olímpico. Así que te queremos mucho, te admiramos. En tu nombre, el abrazo fraternal, un abrazo del alma para cada uno de los soldados que estuvieron en Malvinas, sobre todo para los familiares de aquellos que quedaron allí en las islas. Agradecido por llamarme, agradecido por dejarme contar algo y agradecido por recordar. Y recuerden que para mí los verdaderos héroes son los 632 que quedaron en Malvinas. Agradecido a todos ustedes y un abrazo grande a todo Mar del Plata. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahí está, la palabra de Luis Escobedo, jugador profesional, pasó por los Andes, jugó en Vélez, jugó en Chile y terminó su carrera en el 1000 Rayitas de la zona